En días pasados conseguí el libro La noche en la zona M del escritor Alberto Chimal. Un libro sumamente interesante y atractivo que desde el primer hasta el último capítulo logra atraer con una narrativa fluida, una narrativa que logra captar la atención del lector de inicio a fin. En ningún momento baja esa expectativa, esa emoción y nos va transmitiendo a lo largo de una serie de acontecimientos que van enlazando la vida de cada uno de los personajes a partir del punto de vista de cada uno de ellos. La noche en la zona M es editado por la librería El Fondo de Cultura Económica. No es el primer libro del autor, ya tiene otras obras publicadas que versan todas en un entremezclaje o un entrelazo de cada una de las historias de sus personajes, que vale la pena conocer no solamente este libro, conocer cada uno de los libros que este mismo autor ha publicado con esta misma librería. El Fondo de Cultura Económica, en conjunto con la Feria Internacional del Libro y el Sistema de Educación Media Superior, participan este año en el concurso literario Carta al Autor, y fue este año precisamente cuando se selecciona este libro para realizar la carta literaria. Curiosamente, este libro inicia con el final. Hay 4 personajes importantes que cita: Lucina, su abuela, la plebe, que es amiga de ella, y el sombra. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que hace que estos personajes traten de escapar? ¿De qué escapan? ¿De qué huyen? ¿Qué tratan de dejar atrás? Nos estamos situando en una época muy adelantada a la nuestra, pero que va enlazando los acontecimientos que nosotros mismos estamos haciendo que nuestro mundo viva, que nuestro mundo sufra. Nos acabamos el agua, ya la contaminamos. Nos acabamos los recursos naturales. Nos acabamos todos los bienes y servicios que podían hacer que la población tuviera una vida armoniosa. Nos acabamos todo aquello que hacía que la convivencia entre las personas se mantuviera de manera fluida, de manera sencilla, de manera armónica. Ha llegado el momento en el que los polos se descongelaron e inundaron cada una de las zonas más bajas, las zonas costeras, y obligaron a la población a salir huyendo de ahí. Obligaron a que la población más pobre tratara de buscar lugares donde pudiera encontrar mejores formas de vida y que en lugar de encontrar el apoyo de las otras personas encontraran el rechazo. Empezamos a rechazar a los inmigrantes. Empezamos a rechazar a aquellos que sufren de una situación económica peor que la que nosotros vivimos. Empezamos a atacarnos a nosotros mismos. Llegó el momento tal en que el mundo deja de ser el mundo que nosotros conocemos. Los países dejaron de ser los países y se empezaron a fragmentar. Naciones enteras empezaron a luchar entre ellas mismas. Primero fueron los grandes, primero fueron los poderosos. Finalmente, esa lucha entre ellos nos alcanza a nosotros y empezamos a luchar entre nosotros mismos. El rico contra el pobre, el vecino contra el que tiene más, contra el que tiene menos, los hombres contra las mujeres. Y finalmente, nuestro país, esa amalgama de estados, se separan. Se volvieron naciones independientes dentro de un mismo país. Y lo que es peor, las distintas zonas o distintas colonias dentro de un mismo estado se separaron y se empezaron a volver reinos. Hicimos un retroceso en la historia. Regresamos a esa época en la que teníamos que luchar por salir adelante, luchar por sobrevivir. Nuestra historia la situamos en el fuerte. El fuerte es el reino situado en el centro de nuestro país. El centro mismo de la Ciudad de México. El centro que ahora tiene que luchar contra los de Xochimilco, tiene que luchar contra los de Lindavista, tiene que luchar contra cada una de las colonias para lograr sobrevivir. Nuestros personajes viven en este contexto. El fuerte es dirigido por el jefe, el gran jefe, la cabeza de todos que nos va a defender. Lucina, la abuela de Cita,
es la encargada de dar el mantenimiento para que esa zona aislada de todo se mantenga fuerte, se mantenga libre. Se encarga de hacer funcionar los pocos aparatos que todavía quedan. Se acabó la gasolina, ya nos la acabamos. Ya no tenemos medios de transporte. Volvemos a lo básico. Volvemos a los tiradores de épocas antiguas. Los tiradores se encargaban de cargar los carros con estos personajes importantes para llevarlos de un lado a otro. Se encargaban de hacer que ese camino que tardaban horas se volviera un poco menos tedioso, un poco menos cansado para facilitar el trabajo. Lucina, la ingeniera, Lucina, la abuela, Lucina, la encargada de hacer que funcione, Lucina, la bruja. La bruja del fuerte que se encarga de asustar a todos, la bruja del fuerte que se encarga de hacer que todo ese lugar se mantenga unido. Esa abuela tiene que proteger a la nieta, a Sita. Sita, nuestro personaje, una muchacha de 14 años, se encarga de ayudarle a trabajar. Desde pequeña la han formado para dar mantenimiento. La han formado para ayudar a sostener ese lugar, pero al mismo tiempo han tratado de protegerla. Las mujeres dejamos de tener voz, dejamos de tener voto. En consecuencia, su abuela siempre ha tratado de que nadie la vea como mujer, siempre la ha vestido como hombre. Desde que ella empezó a dar sus primeros pasos, la vamos a ver como un personaje varonil, un personaje masculino, un personaje fuerte. Ese día en el mercado nos vamos a dar cuenta de cómo un mercado que originalmente tenía todas las mercaderías y se podía conseguir comprar todo lo que se necesitaba, se vuelve solamente en un puñado de puestos aislados, en los que apenas sí se pueden conseguir unas cuantas cosas, unos escasos alimentos que se tienen que intercambiar por otros que pueden ser importantes para los demás. En este mercado se da un acontecimiento que llama la atención. Unos hombres entran a robar, salen huyendo y en el camino ven una niña y la toman entre sus brazos, una pequeña de 2 o 3 años, y salen huyendo. Los soldados corren detrás de ellos. Finalmente les dan alcance. En ese afán de atraparlos, estas personas que entraron a robar, que eran 4, 3 de ellos son asesinados por los soldados. Sobrevive uno. El sobreviviente es condenado a muerte. Lo cuelgan. Lo cuelgan por tratar de aprovecharse de lo que es necesario para todos los demás. Pero en el afán de lograr atraparlos, uno de los soldados tiene que disparar y la niña también muere. Hay un personaje que llama la atención desde el inicio, Celeste. Celeste, que de pronto la vamos a conocer como el hombre, la vamos a conocer como el vigilante, la vamos a conocer como un personaje importante. Nos vamos a dar cuenta que Celeste es una mujer, pero es una mujer que no es de este momento, es una mujer que vivió en tiempo pasado y que en un momento dado se sometió a experimentos tratando de continuar a alargar su tiempo en esta tierra, y su inteligencia, sus memorias, todo lo que ella sabía fue capturado en unidades de disco duro y la almacenaron. Ella sigue viviendo, sí, pero solamente a través de la máquina. Celeste lleva la amistad con Lucina, lleva la amistad con Sita, conoce todo lo que sucede en el lugar, pero en ese conocer, en ese ver, ella trata de darle unidad, de mantener todo bien, de mantener todo en orden ahí. Y trata de proteger a nuestros personajes. El día que marca la huida de Sita, el jefe se reúne con Lucina. Empiezan a discutir una situación importante. Es el momento de generar alianzas. Es el momento de unirse con otros pueblos para hacer que el fuerte se vuelva aún más fuerte, que pueda sobrevivir de todos los demás. Y lo más importante, que pueda sobrevivir de esos personajes que viven en la zona M, la zona muerta, la zona aislada que hace que cada una de las personas trate de salir huyendo de ahí, porque si se quedan, los van a matar.
los van a devorar. En la entrevista de Lucina con el jefe nos vamos a dar cuenta de una situación importante. Sita no es un personaje común. Sita, que recibe su nombre por la gran princesa porque es considerada como una inútil. Nos vamos a dar cuenta en ese momento que Sita es la nieta del jefe. Por eso la protección, por eso tiene esos privilegios que no tiene el resto de la población. Pero todo privilegio tiene también responsabilidades y el jefe la quiere casar con un personaje sin importancia del grupo de Soko, de Xochimilco. Ella no quiere casarse porque ella está enamorada, aparentemente enamorada o al menos ilusionada de otro personaje, del Sombra. Cuando se dan cuenta que quieren casar a Sita y ella no quiere, entonces se decide que es el momento de huir de ahí y tienen que salir escapando. Ese día conocemos un poquito más acerca del Sombra, un personaje de 15 años al que nunca le importó a nadie, que encuentra por primera ocasión a alguien que se interese en él. Sombra, un huérfano al que nadie da 3 pesos por él, es criado por una familia que lo recibió, pero no porque lo quería o porque lo querían hacer parte de su familia. Lo reciben porque lo quieren poner a trabajar. Lo obligan a trabajar día con día y a llevarles dinero, a llevarles un ingreso extra y lo mandan a trabajar al mercado, a pedalear en las bicicletas para generar energía para los transformadores. No cualquiera puede ser soldado. Para ser soldado primero tienen que pelear entre ellos. Ese día llegaron 37 aspirantes aproximadamente. Tuvieron que pelear todos contra todos y solamente los que lograran quedar de pie al final de la pelea eran los que iban a recibir. Al final del día solamente quedaron 3 de pie. 3 muchachos con diferentes fracturas, diferentes lesiones, que iban a engrosar la línea del ejército, que iban a pelear por el fuerte y que finalmente iban a asegurar al menos un poco de comida. Ese mismo día nos vamos a dar cuenta de qué pasa con los padres, qué pasa con las madres ahí. Una mujer lleva a su hija de unos 12 años para que vean los soldados que aunque es una niña, aunque es pequeña, puede ser sumamente complaciente y cariñosa si alguno se fija en ella. Prácticamente la lleva a ofrecer. Solamente uno se fija en ella. El novio de Plebe. Plebe tiene programado escapar con Sita, con Lucina, con el Sombra. Pero no quiere escapar sola, quiere que su novio la acompañe. Y sorprende al novio tratando de aprovecharse de la niña. Discuten, pelean y se separan. Sombra interviene cuando el Mother, novio de Plebe, la golpea en la discusión. El Sombra es castigado. Aparentemente eso pudiera trazar el escape, pero logra salir a tiempo para poder ir con ellas. Cuando Plebe se da cuenta de la traición del Mother, ve que no le queda nada ahí y decide irse también. Escapan. Tienen que salir huyendo. En el escape encuentran a uno de los troceados. Esos monstruos de casi 3 metros con cuerpo mecánico, ojos como cámara fotográfica pero partes humanas, que solamente pocos que los han visto han logrado sobrevivir. A su paso van soltando chispas eléctricas. Son grandes. No pueden regresar al fuerte porque son fugitivos. No pueden esperar que la tropa los proteja. Tienen que enfrentarse al troceado. Finalmente lo enfrentan y salen lesionados, salen golpeados, pero también logran lesionar a este troceado ahí. Los troceados, al final de todo, nos vamos a dar cuenta que no son unos monstruos ajenos que surgieron de la nada. Son robots
que en algún momento de la historia alguien construyó con la finalidad de limpiar zonas, de hacer que la población que estaba en esos lugares pudiera salir escapando, tratar de erradicar a las personas de esos lugares de la manera que fuera. Cuando finalmente escapan, Lucina, quien desde el inicio de la historia nos vamos a dar cuenta que mantiene comunicación con una persona de quien poco sabemos, finalmente logra concretar esa reunión, logra concretar ese encuentro, logra llegar a ese lugar que vamos a conocer como la universidad. La universidad, que no es más que ese lugar donde se guardan conocimientos que ya han desaparecido de muchos lados. Ese lugar donde se trata de reconstruir el conocimiento y que invitan a personas que, al igual que ellos, quieren que en algún momento de la historia el mundo pueda volverse a rehacer. Cuando finalmente llegaron a la universidad, encontraron aquellos elementos que ustedes podrán conocer cuando lean La noche en la zona M del autor Alberto Chimal.